las décadas del 60 y del 70, los golpes militares se hicieron algo corriente, pero ya no era un general o un coronel el que con apoyo de sus compañeros se lanzaba a la conquista del poder, sino la corporación militar en pleno la que intervenía en la vida política. Esta situación se vio facilitada por el surgimiento de una conciencia corporativa entre la oficialidad, la creciente burocratización de los ejércitos y una mayor participación en la vida económica. Pero el intervencionismo militar no era un fenómeno autónomo, sino que era fomentado desde la sociedad civil, dada la incapacidad de los partidos y el propio sistema para resolver determinadas cuestiones políticas. Si bien algunos golpes fueron impulsados desde Washington, lo más normal era que los golpistas buscaran el visto bueno de la embajada norteamericana antes de quebrar el orden institucional, algo más frecuente en la participación abierta del Departamento de Estado. Por este camino se esperaba obtener una mayor legitimidad y el rápido reconocimiento internacional. Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del 60 fueron conocidos como burocráticos autoritarios. El Estado, controlado por militares, buscaba completar la industrialización del país y la administración se dejaba en manos de tecnócratas. La alianza entre los militares y el poder económico junto con las corporaciones transnacionales fue decisiva y los militares pasaron a ocupar puestos claves en las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Las profundas transformaciones que ha vivido América Latina en los últimos 50 años resultan indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente entre las décadas de 1960 y 1970, y que tuvo como característica central la degradación progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico y la degradación de la democracia y las ideas y verdades que la sostienen, que se derrumban ante el triunfo de la violencia, tanto de la derecha como de la izquierda, perdiendo su sentido simbólico de único sistema político que resguarda los derechos y un vehículo adecuado para transitar cambios sociales en armonía. En este proceso de militarización que viven el Estado y la sociedad civil, tuvo la particularidad de ser epocal, describiendo con ello no solo un fenómeno de coincidencias geográficas, sino sobre todo un estado de época que encontró su originalidad en los golpes cívico-militares, que interrumpieron cronológica y sintomáticamente en la primera mitad de 1970, Bolivia en 1968, Chile y Uruguay en 1973, Argentina en 1976. También habría que tomar en consideración el hecho de que las dictaduras de Paraguay desde 1954 y Brasil desde 1964 conducen en los comienzos de la década del 70 un cambio doctrinal de perfil represivo que hasta entonces habían exhibido.
El intervencionismo norteamericano, dentro del marco de la Guerra Fría para América Latina, se basó en 3 puntos predominantes. Primero, la implantación de la doctrina de seguridad nacional, por la cual las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaron su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno y combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que dentro de cada país pudieran favorecer o apoyar al comunismo, legitimando la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los derechos humanos. La segunda va a ser la Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los Estados Unidos y fue fundada en 1946 en Panamá con el objeto de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Y posteriormente, en 1975, la puesta en marcha del Plan de Coordinación de Acciones y Mutuo Apoyo por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, juntamente con los Estados Unidos, que se conoce como el Plan Cóndor, por el cual el gobierno de cualquiera de estos países latinoamericanos podía secuestrar a un dirigente político o supuesto guerrillero extranjero a solicitud del gobierno de su país de origen. La política exterior intervencionista llevada a cabo por Kennedy entre 1961 y 1963 fue profundizada luego de su magnicidio por sus sucesores, Lyndon Johnson entre el 63 y el 69, Richard Nixon entre el 69 y el 74 y Gerald Ford entre el 74 y el 77. Nixon tuvo que renunciar al cargo de presidente, único caso en la historia de los Estados Unidos, por el escándalo Watergate, que se trató de un robo de documentos en el complejo de oficinas que lleva ese nombre en Washington, que era sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, y luego el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Uruguay tuvo su segunda época de esplendor en la década del 50, bajo el gobierno de Luis Batlle Berres. La prosperidad económica se consolidó por los crecientes beneficios que deparó las exportaciones uruguayas en la Guerra de Corea. En 1952 se adoptó una nueva constitución que implantó una estructura colegiada de 9 miembros para el Poder Ejecutivo, 6 de ellos por el partido mayoritario y 3 por el partido que le siguiera en votos. La intervención del Estado en la economía recibió un nuevo impulso con la nacionalización de las empresas británicas de ferrocarriles y aguas corrientes. En realidad, Gran Bretaña pagó de esa manera al Uruguay la deuda que había contraído por el suministro de carnes uruguayas durante la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad económica y el impulso del gobierno consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de importaciones y el número de obreros aumentó con espectacularidad. Otra vez el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a desaparecer. Desde el gobierno se insistía en que el Uruguay era la Suiza de América, tanto por la continuidad de su democracia como por la fuerza de su clase media y hasta por el ejecutivo colegiado que lo regía. La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX, que comienza en la década del 60 y termina a fines de la década del 80, estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico, y en sus años finales, entre el 70 y el 85, por la caída de las instituciones democráticas y la instalación de una dictadura militar aparentemente insólita, observadas las características de la historia de larga duración del Uruguay, pero reveladora de la grave situación que se vivía. Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y los empleados públicos
Las organizaciones gremiales y empresariales lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener. Los partidos tradicionales alternaron en el poder, los más importantes el Partido Blanco y el Partido Colorado. La izquierda se unificó en 1971 y formaron lo que se llamó el Frente Amplio. Ya el gobierno de Jorge Pacheco Areco entre el 67 y el 72 funcionó dentro de esquemas autoritarios, pues decretó la suspensión de las garantías individuales casi durante todo su mandato. Y del otro lado, ciertos sectores de izquierda, con el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, a la cabeza, también descreyeron del sistema democrático, impulsando la lucha armada. El proceso de deterioro de las instituciones fue vivido dramáticamente por una sociedad que, solo con lentitud, dejó de tener fe en ellas, y culminó con el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que protagonizaron el 27 de junio del 73, disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente civil Juan María Bordaberry, entre 1972 y 1976, la totalidad del poder público hasta febrero de 1985. Los 12 años de dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, particularmente con las de izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreros, empleados, y por la expulsión de funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista. Un punto especial en la historia del Uruguay en este periodo lo tendrá el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, fundado en 1962 por Raúl Sendic, abogado y ex miembro del Partido Socialista. Tupamaros emprendió acciones de guerrilla urbana y consolidó una fuerza principalmente en Montevideo. También intentó la vía electoral con comunistas, socialistas y otras fuerzas, conformando, como dijimos, el Frente Amplio en 1971. Tupamaros tuvo gran influencia política en Uruguay hasta el 72. Despertaron simpatías en amplios sectores sociales, entre ellos los jóvenes estudiantes, y sus acciones de propaganda armada cuidadosamente planificadas tuvieron resonancia internacional. Podemos mencionar varios ejemplos de estas acciones: la ocupación de la ciudad de Pando, situada a 30 kilómetros de Montevideo, el reparto de comestibles en las barriadas populares de la capital, los atentados a empresas estadounidenses, el secuestro y asesinato posterior de Dan Mitrione, quien había sido un instructor norteamericano de policías y militares, especialmente en torturas, y sus asaltos a bancos, financieras y al casino de San Rafael en Punta del Este. En 1970 fue detenido Raúl Sendic, pero los Tupamaros organizaron un plan de fuga del penal de Punta Carretas a través de un túnel que permitió la salida de 106 militantes. Cuando asumió como presidente Juan María Bordaberry en 1972, autorizó a las Fuerzas Armadas la persecución de los Tupamaros. La organización fue desmantelada por la represión. Numerosos militantes y miembros de la dirección, Sendic, Manera, José Mujica, estuvieron presos durante 12 años. Otros revolucionarios uruguayos comenzaron a exiliarse en la Argentina. Cabe destacar el caso de José Mujica, quien a la postre terminó siendo presidente del Uruguay entre el 2010 y el 2015. En el Brasil del siglo XX, la figura de Getúlio Vargas va a ser preponderante. 3 veces presidente entre 1934 y 1954,
Su marca será de suma importancia para la historia brasilera. A los gobiernos posteriores, los que gobernaron entre el 54 y el 64, se los denominará neovarguistas. Entre ellos se destaca la presidencia de Juscelino Kubitschek, que lo hizo entre 1956 y 1961, en donde se desarrolló el despegue de la industria brasilera, especialmente la de hidrocarburos, y la edificación de la nueva capital, Brasilia. Al respecto les dejo un tutorial especial de la historia brasilera antes del golpe del 64. El golpe de Estado del 31 de marzo de 1974 derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto Castelo Branco, que durará hasta marzo de 1985 y por la cual pasarán 5 presidentes militares. Durante el periodo del gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. El régimen alcanzó su apogeo para la década del 70 con el milagro económico brasilero, que atrajo una gran cantidad de popularidad al gobierno, a pesar de la represión política. A partir del 74, sin embargo, el país sufrió un deterioro económico bajo la presidencia de Ernesto Geisel, provocando una serie de debacles para el oficialismo. En 1979, con la llegada al poder de João Figueiredo, se legalizó la fundación de partidos políticos, aunque la medida original tenía como objetivo la fragmentación de la oposición, facilitando el continuismo del régimen. A partir de la década de 1980, la hegemonía militar entró en crisis debido a la inflación crónica y el colapso progresivo de los regímenes militares en Argentina, Perú y otros vecinos de Sudamérica. En 1985 se realizó la última elección indirecta, disputada solo por candidatos civiles y triunfando el candidato del Movimiento Democrático Brasileño, Tancredo Neves, por amplio margen. Neves falleció antes de asumir el cargo, siendo reemplazado por José Sarney, que será el primer gobierno civil después del proceso militar. Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso en su cuarta postulación a la presidencia. Había sido ministro de Salud Pública, diputado y senador nacional. Su experiencia fue una de las más relevantes en la historia de la izquierda y del movimiento socialista, tanto a nivel latinoamericano como mundial. Era la primera vez que un presidente socialista llegaba al poder por medio de elecciones democráticas. Su programa de gobierno fue revolucionario. Se incrementaron los salarios, se realizaron controles de precios de los productos de consumo masivo, el Estado entregó medio litro de leche para cada niño chileno, se dieron libros y útiles gratuitos y se limitó el incremento de los alquileres urbanos. Se nacionalizó la minería del cobre, el salitre, el sistema financiero y el comercio exterior, y se intensificó el proceso de reforma agraria aplicado en años anteriores. Se intentó comprar la mayoría de las acciones de la compañía telefónica, la ITT norteamericana, y ante la renuencia de los Estados Unidos para vender las acciones, la estatizó. Si bien en el primer año de gobierno se observaron logros relevantes, aumento del Producto Bruto Interno, baja de la inflación, de la desocupación y de la pobreza, para el segundo año se empezaron a evidenciar dificultades económicas y políticas. Por un lado, el Frente mostraba fisuras con una porción de sus aliados que querían profundizar los cambios y otras que pretendía consolidar los logros. Falta de inversiones genuinas, las empresas nacionalizadas tardaban en tornarse redituables y la reforma agraria trababa la acumulación de excedentes exportables. El Congreso comenzó
A trabar los cambios propuestos por el Ejecutivo, y la Corte Suprema de Justicia se declaró adversa. En virtud de un mayor consumo sin inversión ni mayor oferta de bienes, se tradujo todo en una estampida inflacionaria. El gobierno estadounidense, la compañía telefónica ITT, junto con la alta burguesía chilena, conspiraron contra Allende desde antes de asumir su gobierno. A partir de 1972 comenzó un paro de empresarios camioneros que paralizó el país e incrementó el desabastecimiento. Con el tiempo se supo que ese paro estuvo financiado por la CIA y por el gobierno norteamericano. Para septiembre de 1973, la situación fue llevada al clímax por los actores políticos. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilena, encabezadas por el general Pinochet, dieron el golpe el 11 de septiembre. Allende se resistió en la Casa de la Moneda y cuando terminó el conflicto, encontró su cadáver cerca del despacho presidencial. Según la autopsia realizada, se había suicidado con un disparo de su fusil de asalto AKMS soviético que le había regalado Castro. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, sustituido por una junta de gobierno, y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y la autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que eventualmente permitirían el retorno a la democracia. Como consecuencia del resultado de un segundo plebiscito, efectuado el 5 de octubre de 1988, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato, y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente, Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo periodo histórico conocido como transición a la democracia. A principios de la década del 60, las duras condiciones de trabajo en las haciendas dieron lugar a un proceso de enfrentamiento campesino, indígena en su mayoría, contra los abusos de los grandes propietarios. Los indios de Perú en gran parte solo hablaban quechua y aymara. Sus lenguas no eran reconocidas y carecían de derechos esenciales como salud, educación y sufragio. La resistencia comenzó como un movimiento de ocupación de tierras y de creación de milicias rurales para defender las tierras recuperadas. Durante la presidencia del arquitecto Fernando Bendaún de Terry, el ejército peruano arrasó con los grupos guerrilleros y restableció el orden agrario. Belaúnde obtuvo préstamos de Estados Unidos bajo el programa de la Alianza para el Progreso y amplió las concesiones al capital extranjero, en particular las empresas petroleras que eran subsidiarias del Standard Oil. Favoreció escandalosamente a las compañías estadounidenses, ya que
Si bien éstas cedían la propiedad de pozos al Estado peruano, lo hacían a cambio de cancelar una gigantesca deuda que tenían por derechos impagos. A su vez, Belaúnde las eximía de impuestos aduaneros y de regalías al Estado peruano y continuaba con el monopolio sobre el combustible y le daba nuevas concesiones de tierras selváticas para la explotación petrolera. Este convenio precipitó la intervención del ejército. En 1968, un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado depuso al presidente Belaúnde Terry e inició una revolución nacionalista que dio lugar a un amplio proceso de reformas en la economía peruana. Su primer acto de gobierno fue anular el convenio petrolero firmado con la Standard Oil. Velasco Alvarado ordenó la expropiación de los pozos y las instalaciones de refinerías extranjeras, medidas netamente nacionalistas. Los establecimientos de la compañía fueron ocupados por el ejército peruano y los gerentes y empleados norteamericanos debieron abandonar el país. El enfrentamiento con las empresas petroleras trajo como consecuencia la protesta de la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense respondió con sanciones económicas, disminuyendo la cuota de importación de algodón peruano y la compra de azúcar, al mismo tiempo que suspendía los créditos y la ayuda militar. El nacionalismo de Velasco Alvarado llevó a la expulsión de la misión militar estadounidense y a fijar el límite de aguas territoriales peruanas a 200 millas marinas, lo que provocó conflictos con los buques pesqueros californianos. Velasco Alvarado fue depuesto por Morales Bermúdez. El nuevo gobierno rápidamente dio un giro a la derecha. Dictó el toque de queda, criminalizó el derecho a huelga, que dejó de ser un conflicto entre obreros y empresarios a ser un delito federal. Restableció las relaciones con los Estados Unidos y derogó los decretos del anterior gobierno. En 1980 puso en marcha un proceso de traspaso del poder a un gobierno democrático, pero restringió los partidos que podían participar. La victoria va a ser nuevamente de Belaúnde Terry, que reflejó la incapacidad, por un lado, de los partidos populares a unirse y confirmó también las aspiraciones del poder militar, que apostaba al regreso de la aristocracia peruana al poder. A partir de 1964 hasta 1982 se darán en Bolivia una sucesión de gobiernos militares. El primero de ellos será el llevado a cabo por René Barrientos, quien desplaza en el poder a Víctor Paz Estenssoro. Su gobierno llevó una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño, a las inversiones privadas extranjeras. En julio del 66, Barrientos fue elegido presidente civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero en abril del 69. A partir de ahí se sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto del 71 el general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Hugo Banzer, con el apoyo de algunos partidos políticos. El régimen de Banzer viró rápidamente de una posición relativamente moderada a una de mayor represión. Suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 1978, Banzer dimitió y una junta militar se lo cargó del poder. A comienzos de la década del 80, el fuerte crecimiento económico de la década anterior, que había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial,
dio paso a la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia ha conocido revoluciones y golpes de Estado militares. A principios de la década de los 80 fue derrocada la última dictadura militar que gobernaba el país para restaurarse en forma definitiva los gobiernos democráticos. El suceso más importante que pasó en Bolivia durante este periodo fue la muerte del Che Guevara. Con la idea de fortalecer la revolución cubana y buscar un punto de apoyo en el continente, el Che Guevara consideró a Bolivia como un punto estratégico, ya que ese país en 1964 estaba bajo la dictadura militar de René Barrientos. Este general, formado en la Escuela de las Américas de Panamá, donde Estados Unidos adiestró a miles de represores latinoamericanos, desarticuló el poder de los sindicatos mineros, persiguió y provocó el exilio de sus dirigentes y también apostó tropas en los campamentos mineros e instauró el control militar en la región campesina de Cochabamba. El Che comparaba el régimen de Barrientos con el de Batista en Cuba. En ese contexto, Guevara ingresó clandestinamente a Bolivia, organizó un grupo guerrillero en el sur del país, en una zona aislada entre Cochabamba y Santa Cruz. El 24 de junio del 67, Barrientos ordenó una cruel represión de los trabajadores de los campamentos mineros por atribuirles haber tenido contacto con la guerrilla. Este hecho es conocido como la masacre de San Juan. También logró el apoyo de la dictadura argentina del general Onganía, quien cerró las fronteras, y del gobierno del Perú, que también tomó medidas de seguridad. El total aislamiento geográfico, la pérdida de contacto con las ciudades y la falta de apoyo de los campesinos de la región llevaron a la captura del Che. El 8 de octubre de 1967, Guevara estaba herido y lo trasladaron a una escuela en el pueblo de Higueras. Al día siguiente, por orden del ejército boliviano y sus asesores norteamericanos, lo fusilaron. Así murió el hombre y nació el mito. De esta rápida mirada sobre la historia latinoamericana en las décadas del 60 y del 70, nos queda la imagen de una sucesión de golpes de Estado militares que generaron políticas conservadoras y represivas alineadas a la diplomacia e intereses estadounidenses en el marco de la Guerra Fría.